Hola, hoy quiero hablarles de la lectura y del lugar que ocupa en el Liceo Freire. En los primeros años de vida, el cerebro humano se desarrolla con una rapidez asombrosa. Las conexiones neuronales que se forman durante la infancia sientan las bases del pensamiento, del lenguaje, de la empatía y también del juicio moral. Y la lectura no solo acompaña este proceso, sino que también lo potencia. Estudios en neurociencia y en educación han demostrado que leer activa múltiples áreas del cerebro de manera simultánea. Aquellas especialmente que procesan el lenguaje, las emociones, la memoria y la imaginación. Leer en solitario, en voz alta, con otros, de manera frecuente, tiene efectos medibles sobre nuestra capacidad de comprensión, el manejo de las emociones y también sobre la construcción del pensamiento crítico, reflexivo, analítico. Pero por supuesto, más allá de todos estos beneficios cognitivos, leer es un acto profundamente humano. Por eso es más que una actividad escolar o una práctica académica, es en realidad una práctica que es cultural, que es ética y que es afectiva. La literatura es un terreno fértil para la formación de criterios, de valores, pero sobre todo de sensibilidad. Ahora, especialmente en el mundo en el que vivimos, en una época donde el ruido es constante, regalarle a un niño el hábito de leer es enseñarle a escuchar a otros, pero también a sí mismos. Y uno de los regalos más poderosos de la lectura es la posibilidad de asomarse, de avistar, de tal vez experimentar de manera fugaz vidas que no son ni serán las nuestras. A través de un libro, un niño puede habitar otras casas, otras infancias, otras culturas, otros mundos, otras formas de ver y de entender lo que nos rodea. Pueden a través de la literatura sentir miedo, alegría, duda, sospecha, incertidumbre, conmoción. Y esta exposición no transforma sus valores de inmediato y en realidad no pretende hacerlo. Lo que sí les da es una herramienta valiosísima, que es la capacidad de imaginar, de tratar de entender la vida del otro, las múltiples formas de ser humano. Esa capacidad es la empatía y la empatía es la base de la ética, no de la ideología. Leer no implica, la lectura no implica aceptar todo lo que leemos, implica más bien, nos da más bien la oportunidad de mirar, ojalá sin prejuicio, y de decidir con eh, pensamiento crítico, con nuestro propio paradigma. Y cuanto antes los niños aprendan que el mundo es amplio, que es complejo y que es diverso, mejor preparados van a estar para habitarlo con respeto, con seguridad y sobre todo con criterio propio. Y por todo esto es muy importante comprender que la lectura no solo ocurre en las páginas de un libro, ocurre también en la conversación que rodea al acto de leer. En el colegio, cada libro que enviamos ha sido cuidadosamente elegido y no necesariamente por sus temas, sus personajes, sus argumentos, sus épocas, sino por lo que pueden despertar en los lectores, preguntas, silencios, inquietudes, ideas, emociones. Trabajamos con planes de lectura que están pensados para cada edad y que han sido seleccionados por editoriales especializadas en literatura infantil y juvenil. Y estas casas editoriales entienden no solo lo que puede leer un niño, sino también lo que un niño tal vez necesita imaginar, sobre lo que podría reflexionar. Pero por supuesto ningún libro está completo sin el lector que lo acompaña. Los libros no son nada sin los lectores. Y especialmente en los primeros años, cuando los lectores se están formando, los lectores ideales son los que acompañan, son en este caso ustedes, las familias, porque efectivamente hay temas que necesitan de otras voces para ser entendidos. Hay palabras que cobran tal vez sentido solo cuando hay otras personas que están allí, otras personas que están allí no para dar respuestas ni para filtrar sus percepciones, sino para sostener las preguntas, para
permitir y acompañar la exploración. Por eso leer con un niño, acompañar a un niño a leer, no solo implica leer con ellos las frases que están en unas páginas, es también leer lo que los niños sienten, lo que les sorprende, lo que no entienden, lo que les hizo reír o llorar, lo que los deja pensando. Por eso en casa ustedes abren la puerta y en el colegio seguimos con la conversación. Y por eso podemos también decir que la lectura, la literatura en general es un hilo invisible que nos une, es un puente entre muchísimos mundos y muchas personas. Y esta es la razón por la cual en nuestro colegio la lectura no es una tarea, es una experiencia, es el corazón de todo lo que hacemos. La literatura es un mapa, una radiografía de la condición humana. Y por eso leemos para crecer, no solo en vocabulario o en ortografía o en comprensión, sino en nuestra humanidad. La literatura nos cuenta quiénes somos, quiénes hemos sido, qué hemos sentido como sociedad, como humanos, qué hemos soñado, en qué nos hemos equivocado y también qué nos ha dolido, a qué le tememos, qué nos causa emoción. Leer no adoctrina, abre, amplía el mundo, nos expone a distintas realidades para que poco a poco podamos entender la complejidad de la vida. Y por supuesto los niños podrán explorar esto con muchísimo más éxito si cuentan con su guía y con su compañía. Por eso su presencia es fundamental en este proceso. La lectura se siembra en la escuela, pero florece en casa y florece en casa cuando hay acompañamiento, cuando hay diálogo, curiosidad y respeto. Leemos para formarnos como personas, para formar personas más empáticas, más reflexivas, más críticas y más libres.